Buenos días, vamos a seguir hablando de nuestro tema de genética molecular. Hemos estado hablando de cómo eran los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y ahora vamos a ver cómo llegamos a dilucidar que el ADN era el portador de información genética y que era donde se contenía toda esa información. Inicialmente se llegó a pensar que las proteínas eran las portadoras de información genética, y eso era por una premisa muy sencilla. Los científicos solemos tender a simplificar, y el ADN era más sencillo químicamente que las proteínas, y por lo tanto pensábamos que no podía ser que algo más sencillo diera lugar a algo más complejo químicamente. Es decir, el ADN está formado por 4 letras. De 4 letras ponemos entre comillas, serían 4 nucleótidos, que serían adenina, citosina, guanina y timina. Mientras que en el caso de las proteínas tenemos 20 letras, o de letras también entre comillas, que serían 20 aminoácidos distintos. Eso nos hacía pensar que no podía ser que algo con 4 letras construyera un lenguaje de algo de 20 letras. Para todo esto se hicieron una serie de experimentos, y hay uno muy importante, que es el experimento que hizo Griffith. Lo que hizo fue una serie de experimentos para ver quién era el portador de información genética. Los hizo con Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que tiene 2 cepas. Una que es virulenta, tiene una cápsula por encima de la pared celular, que es la que vemos en el ejemplo representada en color verde, y una cepa no virulenta que no tiene esa cápsula y por lo tanto no causa muerte y podríamos decir que no es dañina. Hizo varios grupos de experimentos. En un primer grupo de experimentos lo que hizo fue coger bacterias de la cepa virulenta, de Streptococcus pneumoniae, y las inyectó dentro de un ratón. Cogió esas cepas, las inyectó en el ratón, y lo que le cabía esperar es que el ratón muriera, y lo que ocurrió fue que el ratón murió. Esta cepa empezaba a crecer, esta cepa con cápsula, y lo que ocurría es que al final este ratón moría. Ese fue su primer grupo de experimentos. Hizo un segundo grupo de experimentos con bacterias de la cepa no virulenta de Streptococcus pneumoniae, es decir, bacterias que no tenían esa cápsula. Y lo que hizo fue coger a ratones e inocularles esta cepa no virulenta. Lo que le cabía esperar es que el ratón no muriera, y lo que ocurrió es que efectivamente el ratón sobrevivió y no murió. Lo que hizo fue un tercer grupo de experimentos en el que dijo, bueno, voy a probar a coger bacterias de la cepa virulenta, es decir, las que tienen cápsulas muertas. Lo que hizo fue matarlas por calor, por eso las hemos representado de color rojo. Si podéis observar, se ve como tengo la bacteria y tengo la cápsula por encima, aunque está pintado todo de ese color más o menos rojo. Lo que hizo fue inocular estas bacterias muertas por calor dentro del ratón, y lo que cabía esperar es que como la bacteria estaba muerta, el ratón sobreviviese. Y lo que ocurrió fue que el ratón sobrevivió, porque como esta bacteria estaba muerta no podía causar daño. El ratón vivió. Aquí decidió hacer un cuarto grupo de experimentos. Y aquí empezó a pensar y a mezclar muchas cosas. Y dijo, ¿qué pasaría si meto bacterias muertas de la cepa virulenta y bacterias vivas de la cepa no virulenta? Bueno, lo que cabría esperar en este caso, las hemos representado ahí, la cepa virulenta con cápsula de color rojo porque está muerta y la cepa no virulenta en amarillo sin cápsula. Lo que nos cabría esperar en principio es que el ratón sobreviviera, ¿no? Porque estamos metiendo la bacteria virulenta que está muerta y una bacteria que no es virulenta. Y sin embargo, cuando lo introdujo, lo que vio fue que este ratón moría. Y claro, ahí se preguntó, ¿qué está pasando ahí para que este ratón muera? De hecho, lo que hizo fue extraer sangre del ratón y comprobar la bacteria que tenía, y la sorpresa que se llevó es que esa bacteria que se encontró era la bacteria virulenta, es decir, la bacteria con cápsula, que ya había introducido muerta, y no se encontró esa bacteria sin cápsula. Es decir, ¿qué conclusiones sacó de aquí? Pues sacó que la cepa no virulenta había cogido el ADN de la cepa muerta, que era la cepa virulenta, y con ella había sido capaz de sintetizar su cápsula y se había transformado la bacteria no virulenta sin cápsula en bacteria virulenta con cápsula. Vio que había una sustancia que era capaz de transformar las bacterias inofensivas en bacterias virulentas, y vio que esa sustancia era el ADN, y de aquí concluimos que el ADN es el material genético de todos los seres vivos, sin excepción. Es verdad que cuando hablamos de virus, decimos que a veces su material genético está guardado en forma de ARN, pero los virus no los consideramos seres vivos. Por lo tanto, esta premisa sigue manteniendo y seguimos diciendo que el ADN es el material genético de todos los seres vivos. Aquí nos podríamos seguir haciendo preguntas, diciendo, si hemos visto hasta ahora que es un gen a nivel estructural, es decir, un fragmento de ADN, ¿qué es un gen a nivel funcional? ¿Qué es lo que hace un gen? Para ver lo que hace un gen tendríamos que entender primero qué son los caracteres. Un carácter es cada uno de los rasgos distintivos que posee un ser vivo. Lo vemos muy fácil con el color de ojos, el color de pelo, la forma de la oreja,
Pero también podríamos llamar un carácter al tipo de grupo sanguíneo que tenemos, a si tenemos una enzima que metaboliza muy rápido la glucosa o no, cualquier característica que tengamos dentro del organismo, no solamente aquellas que vemos de forma visual, que es la forma más fácil de entenderlo. Decimos que los genes se encargan de codificar estos caracteres. Aquí nos podríamos preguntar también, ¿por qué los hijos de padres altos son altos también? Bueno, la conclusión podría ser muy sencilla, porque tienen genes que les hacen altos. Pero claro, nos tendríamos que encontrar aquí con una contrapregunta, y es ¿por qué en ocasiones los hijos de padres bajos son altos? O al revés. Aquí es una pregunta muy curiosa, ¿cómo puede pasar esto? Esto ocurre porque nosotros le damos mucha importancia a la genética y creemos que la genética es el 100% de las cosas. Y no es tan sencillo, la genética determina algo. Al final, lo que somos es una mezcla de nuestros genes, nuestra genética y nuestro ambiente. Y cuando hablamos de ambiente no hablamos de si hace bueno o malo o de concepto de medio ambiente que vemos en otras asignaturas o en esta misma asignatura en otros capítulos. Hablamos del ambiente como todo aquello que rodea a una célula o a un organismo. Todo eso es el ambiente. Por ejemplo, si una persona come mucho, eso puede ser el ambiente. Si una persona come poco, eso también es el ambiente. Si una persona hace mucho ejercicio o hace poco ejercicio, si tiene un ambiente que le resulta muy estimulante a nivel cerebral, puede ayudarle a aumentar su IQ. Todas estas cosas son el ambiente y al final el resultado de lo que somos, de los caracteres visibles, y repito, que aunque hable de carácter visible, no estoy hablando siempre de color de ojos, podemos estar hablando de si tenemos una enzima que metaboliza muy rápido otra cosa. Cuando hablamos de ese carácter visible es una mezcla entre la genética y el ambiente. Depende de qué carácter estemos hablando, la genética tiene un peso mayor o tiene un peso mayor en el ambiente, pero tendemos a pensar de que los genes lo son todo, y no es cierto. Esto sería un poco como una partida de mus. Si yo juego al mus, puedo ganar con cartas muy malas. Depende cómo esté jugando. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. La genética son las cartas que nos han repartido, pero el ambiente es el que nos ayuda a realizar esa partida, por decirlo entre comillas haciendo un símil. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los genes los heredamos de nuestros progenitores, pero en muchos de ellos influye el ambiente. A veces es muy difícil saber y separar qué parte tenemos de influencia de ambiente y qué parte tenemos de influencia genética. Todo esto se suele hacer, en el caso de los humanos, con estudios con gemelos. Cuando tenemos gemelos que por el motivo de que han sido separados desde el momento del nacimiento y se encuentran en dos ambientes distintos, intentamos ver en qué se parecen, en qué no se parecen, para intentar dilucidar qué parte es ambiente y cuál parte no es ambiente, pero son estudios muy complicados y todavía hoy en día nos cuesta muchísimo dilucidar qué parte de los caracteres que tenemos son ambiente y cuáles son genética. Está claro que ambas cosas tienen una gran influencia. Es decir, si alguien dice que las matemáticas se le dan muy mal y el problema es de sus genes porque a su padre se le daba mal, y a su abuelo se le daba mal, y a su tío abuelo se le da mal, pues no es cierto del todo, porque está claro que el ambiente también juega un papel relevante. Es decir, no usemos nuestros genes como excusa. Si juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora y definimos lo que es un gen, cuando definimos un gen no lo hacemos solamente desde el nivel estructural o desde el nivel funcional, lo definimos desde ambos niveles. Y si usamos una definición completa de lo que es un gen con todo lo que hemos visto hasta ahora a ambos niveles, tanto a nivel funcional como a nivel estructural, podríamos decir que un gen es un fragmento de ADN que contiene información genética que codifica un determinado carácter, el que sea. Como digo, un carácter no solamente es algo que podamos ver como el color de ojos, también es si tengo una enzima que metaboliza la glucosa muy rápido o no. Y claro, la otra pregunta que nos deberíamos hacer importante es ¿y para qué sirve un gen? ¿Para qué me sirven los genes? En su momento se enunció una hipótesis que venía a decir que cada gen daba lugar a una proteína. En realidad la hipótesis inicial decía que daba lugar a una enzima. Tenemos en el organismo unos 30.000 genes y según esta hipótesis deberíamos tener unas 30.000 proteínas distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos dado cuenta que esto no es así. Que tenemos, en el caso humano, unos 30.000 genes, pero tenemos unas 120.000 proteínas distintas. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre por unos procesos bastante complejos que se llaman splicing alternativo, que no vamos a entrar en ellos. Y esto nos hace ver que un gen, debido a que se procesa de formas distintas, puede dar lugar a distintas proteínas. Podríamos decir que un gen da al menos una proteína o muchas más. Se han visto genes que pueden dar lugar hasta 100 y pico proteínas distintas. Esto ya se relacionaría más con el por qué puede ser que los humanos tengamos 30.000 genes y sin embargo tenemos 120.000 proteínas distintas en nuestro organismo.
esto nos puede dar una explicación a el por qué ocurre esto. Es decir, si volvemos a reformular lo que es un gen, podríamos dar una definición un poquito distinta y podríamos decir que un gen se define como un fragmento de ADN que lleva información genética para sintetizar al menos una proteína que es necesaria para que se exprese un determinado carácter en un individuo. Como veis, estamos aumentando la complejidad. Hay muchos tipos de definiciones que podríamos dar de un gen, pero todas van más o menos en la misma línea. También sería curioso que hablemos de cómo es el genoma. El genoma son todos los genes que tiene un organismo. ¿Cómo es el genoma en el caso de los humanos? Bueno, en el caso de los humanos tenemos un 2% de información que pasa a proteína. Es decir, un 2% que lleva las instrucciones para sintetizar proteínas. Pero el 98% de nuestro ADN, nuestro genoma, en el caso humano, no pasa a proteína. Entonces, ¿para qué sirve este ADN si no pasa a proteína? Hoy en día sabemos que en el caso humano, y en el de otras especies pasa lo mismo, lo único que va a variar los porcentajes de los que estamos hablando, solo una pequeña parte de nuestro genoma codifica proteínas. En el caso humano es cerca del 2%, un poquito menos. ¿De qué se encarga el resto? Bueno, el resto hasta hace poco lo llamábamos ADN basura, porque desconocíamos su función y pensábamos que no servía para nada, que simplemente era una acumulación de ADN que había ocurrido en el proceso evolutivo. Hoy en día damos mucha importancia a este ADN porque creemos que gran parte de él se encarga de regular cómo se expresa este ADN que sí va a dar lugar a proteínas. También hay muchos de ellos, muchas regiones génicas de las que desconocemos todavía su función, pero que podríamos encontrarnos más adelante con que sabemos cuál es su función. Es decir, al final el genoma va a ser el conjunto completo de genes que tiene un organismo. Y sabemos que dependiendo de si hablamos de procariotas o de eucariotas, se ordena o se organiza de forma distinta. El genoma procariota está en un solo cromosoma circular que nos vamos a encontrar dentro de la célula procariota. Este sería el cromosoma circular. Y lo que va a ocurrir es que a veces podemos tener trocitos de ADN que son extragenómicos en las bacterias, que no forman parte de su genoma, que es lo que llamamos plásmidos, que veremos más adelante como en ingeniería genética nos aprovechamos de estos plásmidos para llevar a cabo nuestros proyectos. Estos plásmidos son, como digo, ADN extragenómico, no forma parte del genoma de la bacteria. Aporta otras características a la bacteria. Es decir, la bacteria para sobrevivir necesita solamente el cromosoma bacteriano, pero en este plásmido puede ir información genética que le ayuda a codificar algo que le permite realizar alguna función extra, como por ejemplo comer algo que no podía comer, o de comer una bacteria también entre comillas, o realizar algo que no podía hacer. A esto le puede ayudar estas regiones extragenómicas de ADN que serían los plásmidos. Son muchísimo más pequeñitos que el cromosoma bacteriano, muchísimo más pequeño en cuanto al número de nucleótidos. En eucariotas sabemos que el ADN está en el núcleo formando la cromatina, eso la mayoría del tiempo, no vamos a hablar ahora de los procesos de división celular. Pero también sabemos que tenemos ADN independiente en cloroplastos y mitocondrias, y ese ADN que está en los cloroplastos y en las mitocondrias es muy parecido al de las bacterias. Normalmente hablamos de que el ADN en un eucariota está formando la cromatina dentro del núcleo, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar ADN fuera de ese núcleo, dentro de esas mitocondrias y de esos cloroplastos si los tiene. De que sea muy parecido a las bacterias, el ADN independiente que en los cloroplastos y en las mitocondrias tiene mucho que ver con cómo han surgido estos orgánulos, aunque es algo que no vamos a ver tampoco.